Aunque creas que se ha dicho todo, siempre hay algo que decir. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo programa de Siempre hay algo que decir. Queremos darles una pequeña disculpa por no haber transmitido la semana pasada, pero yo creo que es válido, no solo nosotros nos fuimos. ya saben, el puente, lo típico, nos vamos, de pachanga, vamos a tomar el pozole, la familia, ya saben. Las chalupas. Y bueno, hablando acerca de estas fiestas patrias, comenzando, como vieron el grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo opino que fue diferente, diferente todo el mundo va a decir, ¿no? Yo creo que todo el mundo va a decir que fue diferente, pero fue un grito que se sintió, transmitió. Yo no estuve en México, no estuve en el Zócalo, pero lo que yo logré ver que transmitió el grito, yo creo que toda la gente se sintió identificada, se sintió segura. Incluso mencionan que fueron alrededor de más de 70,000 personas que asistieron al grito. Sí, y también hay que reconocer que fue un grito fuera de lo común, claro, como lo mencionan bastantes, porque tuvimos este acercamiento con el pueblo. O sea, a diferencia de otros presidentes, José Peña, que pues sus gritos, sus discursos eran muy planos, y al ver esto ya se sentía esa conexión con pues el pueblo, el presidente. No sé cómo lo veas tú. Como dijiste, no fue muy con mucho espectáculo el grito, o sea, el del año pasado, Enrique Peña Nieto. Tocando más a fondo esto, sinceramente yo opino que los gritos que se dieron en los anteriores sexenios fueron como un espectáculo televisivo más bien. Sin embargo, ahorita con Andrés Manuel se sintió esa euforia por parte del presidente y por parte del pueblo mexicano. O sea, hubo esa conexión. Andrés Manuel no simplemente se vio como esa figura política, esa figura presidencial, se vio realmente con esa euforia de un ciudadano mexicano, de un ciudadano que realmente siente su patria. Y también aclarar que ha sido el primer presidente que dio inclusión hacia las minorías, principalmente ante los pueblos originarios de México. Sí, mencionaron que iba a ser 20 vivas, y entre los 20 vivas dice viva los pueblos originarios, viva la riqueza cultural de México. Sí. Entonces realmente es la primera, también a las familias, dice viva los padres, exacto, y madres mexicanas. Creo que es importante recalcar que por primera vez no solo se tocan el típico discurso en donde se menciona a los héroes mexicanos, viva México, viva Morelos. No, también se dio este acercamiento hacia la gente y toda la gente gritaba viva, y pues realmente sí se vio esa conexión con el pueblo. Y también hablando acerca de los pueblos originarios, por primera vez se cantó el himno nacional en una lengua originaria que zapoteca. Es la zapoteca, exactamente. Sí. También en el evento fue la orquesta de uno de estos grupos originarios a tocar sinfonías de origen mexicano, ¿no? Fue como una bonita melodía antes de pasar como al evento, al concierto que identifica también la festividad del grito. Tuvo la asistencia de esta orquesta sinfónica. También, como tú dices, no fue un evento mediático porque el balcón, el pasillo se veía despejado, solo se le veía a la pareja presidencial y a los cadetes que entregaban la bandera, a diferencia de otros años donde se veía mucha gente reunida, realmente mucha burocracia. Mucha gente que realmente dices, bueno, sí está padre, pero ¿qué tiene que hacer esa persona ahí? Si se supone que solo tiene que estar el presidente y la primera dama. Este año, de hecho, estuvieron distribuidos en los demás balcones del Palacio Nacional, pero solamente miembros del Poder Judicial, de la Cámara de Senadores o Diputados, y sus hijos en el quinto balcón del lado derecho, me parece, claro, si no mal me equivoco, pero pues igual se vio como que se centró el discurso del presidente, su figura le dio la importancia que se debía de dar y transmitió lo que yo creo que se debía de transmitir, ¿no? También mencionaron el caso de que no se haría este año una cena de lujo, que iba a ser un convivio más
ameno, más austero, austero, como él ha estado exactamente. clasificando su gobierno, y en el que sí, el embajador de Estados Unidos aquí en México Fue invitado. y subió fotos y dice que sí le gustó bastante este convivio donde se sirvió los típicos platillos que según se sirven Mexicanos. en cada casa mexicana, también ese convivio de aguas, que realmente... Pues no recuerdo desde qué sexenio no se daban este tipo de convivios. Yo creo que todos los sexenios anteriores fueron más diplomáticos, ¿no? Como más claro. rigurosos, como más igual dirigidos al espectáculo. Exacto, como una pantalla ante la gente que pues simplemente simulaba estos lujos que pues los anteriores sexenios se vieron. Peña Nieto principalmente, que fue como que el claro ejemplo de según esta clase aristocrática de México, que quería aparentar ante otros diplomáticos. Y vemos este contraste con Andrés Manuel y realmente, como te digo, el acercamiento con la gente, que cosa que no se da. Y tan solo, bueno, ustedes que salieron a sus respectivos lugares de origen, ¿cómo se la pasaron? Ay, no fuiste, pero bueno, entonces Marilet, tú que fuiste a Cosamaloapan, ¿qué tal te la pasaste? ¿Cómo lo sentiste? Pues igual, sinceramente, no salí a el grito, pero pues en mi pueblo realmente no hubo como, pues... Una celebración por parte del... ¿Como tal? No, sí hubo como celebración, pero no hubo incidentes o sea, fue saldo blanco, realmente estuvo bien, estuvo tranquilo, pero lo que sí escuché es que en Jalapa no estuvo muy bien, que digamos. Exactamente. Yo, por ejemplo, como tradición, costumbre, igual con la familia vamos a ver el grito que da el gobernador, claro. ¿no? En la capital. Entonces, como noticia, ligado a estas celebraciones del grito de independencia, ocurrió que en Jalapa hubo un accidente pirotécnico, se salió de control lamentablemente y pues sí hubo registro de víctimas. Hubo 20 víctimas registradas por quemaduras y algunas más como afectadas por el susto, ¿saben? Se dice que el cohete cayó al suelo y explotó ahí, y cerca del Palacio Municipal estaban como, ¿cómo se le llaman estos? Donde ponen los sonidos. ¿Sonideros? Las tarimas. Ajá, Las tarimas, ¿no? Entonces sí generó una gran cantidad de humo y la gente, pues toda la gente está allí conglomerada, reunida, pues en la euforia del momento. Claro. Entonces cuando empieza a salir el humo, pues eso sí se vio bastante aterrador, yo creo. Lamentablemente hubo una persona que murió por un infarto y muchas otras lesionadas por la contingencia de gente, ya que pues ocurre esto y cómo reaccionas, sales corriendo, ¿no? Entonces igual falta esa educación, siempre se ha dicho educación en el momento de un desastre, sí. una tragedia, pero pues en el momento no se da, ¿verdad? O sea, Francisco, también las has vivido cuando has organizado, por ejemplo, los simulacros aquí en la universidad. Que la gente luego no sabe cómo reaccionar, incluso he recibido capacitación para saber cómo tratar con ese tipo de personas, o sea, cómo calmarlas en el momento, porque sí, aunque sea chistoso, luego la gente piensa que con una cachetada la gente va a reaccionar y realmente no. Tienes que hacer cierto trabajo psicológico con esa persona, trabajarla para que entre en confianza contigo y para que puedas calmarla en este momento. Yo creo que más bien es falta de protocolo riguroso ante este tipo de eventos, que o sea es un evento de magnitud. Entonces yo creo que días antes sí se debería de proporcionar redes sociales, no sé, periódicos, un verdadero capacitación, una verdadera cultura capacitación ante este tipo de situaciones, qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, también date cuenta que estamos jugando con pirotecnia, que muchas veces puede llegar a ser explosivo. De hecho, se especula que fue como intencionado. Se especula que personas llevaron como estos juegos, palomas, estos cohetes, y que, bueno, hasta el momento se menciona que ya hay 4 detenidos, pero pues qué manía, ¿no? De estar llevando. Se les conoce no, a y estas también personas. la falta de rigurosidad ante la ley,
y pues ante los juegos pirotécnicos, porque como bien sabemos no está reglamentado ante la ley El control el control de los fuegos pirotécnicos. De la venta. De la venta principalmente. Y luego ya viene diciembre, que es la fecha más, donde se venden más este tipo de artefactos hacia los niños y a niños menores de edad, que se les venden las palomas, los famosos triquis que se le conocen en el pueblo. Y sin dejar de mencionar también pues los accidentes realmente que han pasado en el Estado de México, o sea, accidentes fuertes, exactamente. Que cada año se incendia, provocado por la misma venta de estos juegos. Entonces realmente sí es necesario tener como un control de la pirotecnia hacia el público, así como el alcohol y el tabaco, también debería tener un control el uso de la pirotecnia. Y es que sí lo hay, pero por desgracia, pues... Es negocio fácil, hay que ponerlo así. Exactamente, y pues también esta falta de compromiso de las autoridades ante este tipo de situaciones, porque, bueno, yo en mi pueblo lo veo, al aire libre y junto al palacio casi municipal, o sea, venden este tipo de pirotecnia. Y realmente, por ejemplo, los policías no hacen nada, al contrario, los compran. Los compran, o sea, esa falta de, ¿cómo podré decirlo? De esa autoridad por parte de que ese control de llevar un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes prohibir algo si tú igual? Incluso los mismos adultos también tienen esta cultura, o sea, hay que mencionar lo que es algo arraigado desde la cultura mexicana. Y bueno, pasando a otro tema, pero ubicándonos en la misma región, lamentablemente, tenemos el asesinato del joven Arturo Benjamín Rodríguez Altamira. Bueno, él fue un joven que tenía 24 años de edad y creaba huertos urbanos en Jalapa con el fin de quitarle espacios a la delincuencia que azotaba Veracruz. Él ya se había graduado hace 2 meses como ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrícolas de Jalapa y desde hace 4 años él había fundado un colectivo que tenía como nombre Permacultura, que generaba alimentos en cantidades razonables y promovía el conocimiento de los huertos urbanos. Esta tragedia ocurrió el 7 de septiembre, aproximadamente a las 12 del día, cuando él salía de su casa para asistir a recaudar materiales, plantas para un huerto que él tenía ubicado en la colonia donde él vivía, que se llama Benito Juárez. Él salió de su casa para dirigirse a hacerse compras y aproximadamente de 2 a 6 de la tarde se especula que fue el momento en que sucedió esta tragedia. Él, afuera de una unidad habitacional, recibió el impacto de 3 balas, una de ellas en la cabeza, la cual terminó con su vida al llegar a un hospital privado en la ciudad de Jalapa. Este colectivo de jóvenes valientes en este momento está en pausa, ya que pues ha perdido a su líder, su fundador, una persona energética que los llenaba de nuevas oportunidades, de nuevas opiniones, que les transmitía energía y que bueno, ahora se encuentran pues de luto. Yo en este momento me siento indignada, más allá de ser jalapeña, incluso veracruzana, como estudiante, me siento mal al saber cómo estas personas, esta delincuencia, se te avalancha contra uno, ¿no? Al ver que estás haciendo un bien para tu sociedad, al ver que estás trabajando poco a poco, cómo es que puedes llegar a molestar, a incomodar a estos grupos que se encuentran en ciertas regiones y que simplemente se les hace muy fácil acabar con tus sueños o con tus expectativas. Tú, Carla, ¿cómo te sientes al ser veracruzana? Pues bueno, yo también, aparte de indignada, siento temor porque como ya sabemos, Veracruz en los últimos 10 años se ha incrementado mucho la violencia y bueno, yo creo que no nada más es en Veracruz, sino a nivel nacional, en todo el país,
que no solo el crimen organizado, sino la violencia en general, hablemos de género y de todo, ha acaparado esta seguridad que tenemos como mexicanos. No, pasando a un contraste después de esta ola de violencia que se vivió a no más de una semana en nuestro país, en diferentes puntos, también México fue por primera vez sede de la entrega de los Premios Nobel de la Paz en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Qué nos tienes? Así es, esta 12ª entrega de los Premios Nobel de la Paz, como dijo mi compañera, fue en Mérida, Yucatán, este jueves 19 de septiembre, en donde se tocaron puntos importantes acerca de la preservación de los pueblos originarios y el caso del medio ambiente. El acto se dio en la sede del Centro Internacional de Congreso de Mérida, Yucatán, en donde el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz del 2016, Juan Manuel Santos, recalcó que no se va a rendir ante la búsqueda de la paz. A su vez, el presidente de Colombia habló acerca de los recientes incendios en las selvas amazónicas, dando por hecho que el actual gobierno suramericano no ha tomado las medidas precisas. Y la activista guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, habló acerca de la preservación y la justicia para los pueblos originarios. Y bueno, para los que no tienen en claro quién fue Rigoberta Menchú Tum, ella es una ciudadana guatemalteca, líder indígena, defensora de los derechos humanos. Ella trabaja como embajadora de buena voluntad en la UNESCO y fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, como dijo nuestra compañera Carla. A su vez, la presidenta del secretario de esta 12ª cumbre, Ekaterina Sagladina, dirigió palabras a los presentes en este mismo sentido. El obispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, leyó un mensaje enviado por el Papa Francisco. Este personaje que, si bien recordamos, estaba entre los nominados para el premio en el 2014. El mismo año donde esta chica, Malala, a sus 17 años, ganó el Premio Nobel de la Paz por su activismo para dar educación, de los derechos de los jóvenes, de los niños, y para brindar educación, porque es importante la educación en los jóvenes y en los niños. Pero como tú mencionas, es curioso que a personas como el Papa Francisco y a Barack Obama en el 2009 se le haya otorgado este premio Nobel, siendo, por ejemplo, que se supone que una de las funciones del presidente es la función de la misma diplomacia, cosa que se le reconoció a Obama en 2009 por su trabajo con otros pueblos y con otras naciones. ¿No crees que sería como premiar por las acciones que estás generando? No, las acciones que tú mismo tienes que hacer, por acciones que tú sabes que tienes que hacer. O sea, es premiar a las mismas élites. O sea, mencionar al Papa Francisco, mencionar al presidente Barack Obama, es mencionar, premiando a las mismas élites. Cuando tenemos el caso de esta chica, Malala, que si bien ella luchó desde abajo, desde cero, para poder luchar por los mismos derechos que ella estaba exigiendo, de la educación. ¿Cómo lo ves tú, Carla? Pues sí, ¿no? Como dices, Barack Obama realmente es el trabajo de un presidente de la nación, y Malala lo vio desde un ámbito más como justicia social. ¿Por qué? Porque es algo que ella estaba pasando, es algo que no le competía institucionalmente. Y como ciudadana. Sí, como ciudadana, exactamente. Y también es eso, mencionar de que el premio se le otorga a organizaciones civiles y a personajes que se han desempeñado en funciones pues humanitarias. Entonces, pues vemos al Papa Francisco, es de que es el líder de la institución religiosa más grande. Y bueno, recordando que esta 12ª cumbre se dio desde el jueves 19 de septiembre hasta hoy sábado 21 de septiembre, en donde se reunieron más de 30 miembros, uno de ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dirigió a Yucatán como el estado más seguro de toda la nación mexicana. Ante esta cumbre también asistieron personalidades del mundo artístico como Miguel Bosé y Diego Luna,
Y dando por fin al evento, tenemos al cantante Ricky Martin, quien dio este concierto de Yucatán for Peace. Y bueno, siguiendo con el hilo de derechos humanos, incluyendo el tema de salud pública, tenemos esta noticia que acontece en Oaxaca, ¿cierto, Francisco? Por supuesto. En el programa anterior hablamos de que en Oaxaca ya se había aprobado la ley del matrimonio igualitario. Ahora estamos a 5 días de que el próximo 25 de septiembre el Congreso de Oaxaca vote la iniciativa que busca reformar los artículos 2 y 12 de la Constitución local y también con ello poder despenalizar la interrupción del aborto. Según datos arrojados por la INEGI, en Oaxaca se han practicado más de 9,000 abortos y el 17% de estos abortos lo hicieron mujeres menores de 20 años. Ante esto también debemos señalar de que el aborto es la tercera causa de mortalidad materna y existen actualmente 49 carpetas de investigación abiertas contra mujeres que interrumpen su aborto. Ante la discusión de la despenalización del aborto, múltiples grupos a favor y en contra, tanto religiosos como civiles, se han presentado y han suscitado proclamaciones y también han hecho ruido alrededor de las calles del Congreso. Y debemos recordar que no por el que se apruebe la ley de aborto se quiere obligar a que las mujeres aborten. No, también debemos de mencionar lo que es la educación sexual, que realmente es algo que no se imparte totalmente y cuando se imparte se hace de una manera muy superficial y no se toca realmente el tema como es. También debemos recordar de que una mujer cuando se embaraza por múltiples factores en un rango menor de los 20 años es más peligroso para ella y también puede resultar incluso riesgoso para su salud y para el no nacido, para el feto. ¿Tú qué consideras, Carla? Bueno, que más bien esto exactamente es un problema más bien de educación sexual y como se dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Realmente yo creo que ese es un lema que está para nada alejado de la realidad. Como lo dije, el problema central es la educación sexual. Realmente en México, en las escuelas no se da como tal una educación sexual, no se da como tal esta clase porque México es un país muy conservador y realmente, como le podré tomar... hasta los padres lo consideran un mismo tabú. Exactamente, exacto, o sea, esto es un problema de tabú, es un problema que realmente no debe por qué aquejar a instituciones religiosas, debe de aquejar porque es un problema de derechos humanos y más allá de un derecho humano es un problema de salud, es un problema de salubridad. Y también de conocimiento público, porque si tomamos en cuenta, ningún método anticonceptivo es 100% seguro de que no te llegues a embarazar. Entonces debemos recordar y debemos de mencionar de que no porque tú uses condón significa que no estás exonerado de que quedes embarazada realmente. Y es un tema que se debe de platicar al mismo tiempo. Sinceramente, ¿quién te enseña a poner un condón? Y eso, o sea, exacto. Retomando, en la escuela sí te enseñan como los pasos pero realmente no hay esta apertura o este diálogo entre los alumnos y entre los profesores de realmente qué es exactamente. Es que es la cultura, yo creo que genera esta educación se da con morbo. O sea, existe un morbo tanto de los maestros hacia esta cuestión de expresar, de explicar, los estudiantes al recibir y tal vez el morbo existe. Obviamente. No es malo, no es bueno, pero hay que saberlo controlar, hay que saberlo separar y está muy implicado en la educación que también se nos da desde la casa, incluso desde el hogar. Lo mencionan de maneras metafóricas, usan metáforas. No, o sea, cuando hablamos de sexualidad,
Si hablamos del pene, le dicen el pajarito. Exacto, la vagina, en la vagina la concha. La concha, la casita. Y por Dios, no, o sea, hay que darle el nombre determinado. Vagina, pene, Coito. sexo, coito. Desde ahí debemos de comenzar. Que debemos de decir las cosas como son, sin tabú. ¿Por qué? Porque le estamos transmitiendo a los jóvenes que quieren lo que van a hacer. Porque hay que ser sinceros. Algún punto van a experimentar esto. Van a experimentar la masturbación. Y hacerlo desde chiquito. ¿Por qué? Porque un niño es completamente normal que su educación sexual le empieza a experimentar. ¿Desde qué punto? Desde el punto de la masturbación, desde la autoexploración. O sea, y realmente yo creo que es un tema familiar, es un tema claro de educación y es un tema realmente público. No se le puede dejar toda la responsabilidad a las escuelas como tal. Es necesario que también los padres dialoguen. Así de, oye hijo, te voy a hablar sobre el embarazo, te voy a hablar sobre el coito, te voy a hablar sobre cómo funciona tu pene, te voy a hablar sobre cómo y también de la orientación sexual. Exacto. Porque muchos padres, por muchas posturas conservadoras que tienen, no tienen esa apertura ante los hijos de, bueno, ¿tú cómo te identificas? ¿Cómo te identificas como persona sexualmente? Muchas siguen refiriéndose a preferencias sexuales. Y es algo erróneo, porque cuando tú mencionas, desde que mencionas la palabra preferencia, estás diciendo que es algo que se puede corregir. O limitar. Ajá. Y cuando hablamos de orientación sexual ya hablamos de muchas cosas. Hablamos de género, hablamos de personalidad, hablamos de múltiples factores que influyen en la persona. Entonces, este tabú es el problema principal de que debemos de acabar y debemos dejar de lado las metáforas y hablar como es. Así es. Y bueno, migrando a un marco internacional, les tenemos la noticia de la semana, este suceso que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, donde se registró un ataque a las instalaciones del mayor productor de petróleo del mundo, Saudi Aramco. Se dice que fueron aviones no tripulados que reclamaron los rebeldes hutíes de Yemen, atacando la instalación de procesamiento de petróleo más grande en Arabia Saudita. Este ataque se refleja que tuvo pérdidas calculadas que ascendieron a un 5% de la producción total global. Los ataques a la planta de refinamiento provocaron que se dispararan los precios de referencia del petróleo a nivel mundial a más de un 20% a niveles no vistos desde la Guerra del Golfo. Y para entender este acontecimiento entraremos en un contexto histórico. Recordemos que la Guerra del Golfo Pérsico fue un evento bélico iniciado principalmente por Irak y su presidente en ese entonces, Saddam Hussein, que invadía y acusaba al territorio de Kuwait de generar ilegalmente petróleo y de tener construcciones en el territorio iraquí, donde esta guerra empezada por Irak tuvo repercusiones y tomó un papel bastante fundamental Naciones Unidas al generar una alianza encabezada por Estados Unidos y 34 países más para defender el territorio de Kuwait. A lo último generó la victoria de esta alianza, provocando que la ONU restringiera las exportaciones de petróleo de Irak y haciendo que desde ese entonces Estados Unidos tuviera una mayor pertenencia y registrara más actividad en las ciudades de Medio Oriente. Y bueno, sabiendo la historia que tiene Medio Oriente con estos conflictos bélicos y la relación que tiene Estados Unidos en ello, juega un papel importante, ¿no? Claro, bueno, como ya sabemos, el expansionismo es parte de las políticas internacionales de Estados Unidos, en donde Estados Unidos siempre va a tener este interés particular ante los demás países por los recursos naturales que manejan. Y bueno, como ya sabemos también, siempre Estados Unidos va a manejar este discurso de darles a estos países la democracia o esa libertad que se supone que les falta, ¿no? Con su intervencionismo en las guerras, ¿no? Sí, y tomamos claro de que no hace mucho se conmemoró otro aniversario del 9/11. ¿Y qué pasó con este atentado?
que Estados Unidos pudo entrar a la guerra del Golfo de manera directa y poder apropiarse del petróleo de estos territorios. Entonces, incluso fue un beneficio para ellos que esto pasara, y a día de hoy creo que es mucho más probable que haya sido un atentado propio del mismo gobierno. Pero bueno, eso ya será tema para otro día. No exactamente. Bueno, siguiendo con el hilo, sabemos que se llevó a cabo el primer acuerdo a comienzos del año 2019 entre la OPEP y países aliados para recortar la producción de petróleo. Esto buscando bajar el impacto en la explotación de recursos naturales. Sabemos que la OPEP significa Organización de Países Exportadores de Petróleos y fue creada en 1960 en Irak con miembros de los países de Medio Oriente y especialmente también uno de Latinoamérica, que es Venezuela, ¿no? Bueno, referente a esto, el acuerdo sigue en pie y también se menciona que se va a extender hasta marzo del 2020, adicionalmente a las tensiones que exista entre Estados Unidos, Venezuela e Irak. Eso lo dijo el gobierno mexicano. También los analistas de la Sociedad Suiza de Servicios Financieros dicen que retirar del mercado el 5% total de la producción de petróleo creará sumamente una preocupación tanto en los países miembros de la OPEP como en países aliados, ya que pues es impactante esta reducción del petróleo y que los precios pues varían ahora desde un 62 hasta $71 el barril. Y bueno, esto es preocupante en cuestiones nacionales, ya que sabemos que el impacto del consumo interno de los combustibles, México depende en gran cantidad de la importación de estos. Bueno, y para hacerlo así, el 17 de septiembre el presidente mencionó que está asegurado el abasto de gasolina en nuestro país y que a través de las importaciones no se va a generar ningún aumento, y también dijo que Pemex no había publicado el precio del petróleo, ya que pues recordemos que este suceso fue el 15 de septiembre, el 16 de septiembre estábamos en festivo, entonces Pemex no había publicado cómo se encontraban estos precios del petróleo. Pero el 17 de septiembre, pues Pemex regresó, como la mayor parte de las organizaciones y organismos en nuestro país, a sus actividades normales, diciendo que el precio del petróleo mexicano de exportación terminó la jornada del jueves 19 de septiembre con una ganancia de $1.01 respecto a su cotización del miércoles pasado, y de acuerdo con los datos difundidos en el sitio web de Petróleos Mexicanos, el precio de la mezcla mexicana de petróleo registró una alza a comparación de los precios referenciales del Brent del Mar del Norte y del petróleo estadounidense West Texas Intermediate. Como consecuencia directa tenemos que el crudo de Brent cayó $4.47 y el referencial al WTI cayó a $3.56. Ambos contratos perdieron el 2% de sus ganancias y productividad. Bueno, esto fue todo por hoy con un programa más de Siempre hay algo que decir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Consejo para la Integración Estudiantil y YouTube como Coplie-TV. En Instagram nos encuentras como @Coplie-TV. Y próximamente el Consejo para la Integración Estudiantil ampliará su plataforma de Coplie-TV. Si quieres ser parte de esto, mensajéanos, ponte en contacto con nosotros para tener los nuevos programas más adelante. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.